Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este curso práctico de Python desde cero. Hoy vamos a hablar de NumPy. Este vídeo es la segunda parte del tema de NumPy. Vamos a hablar de los tipos de datos. NumPy ofrece nuevos tipos de datos que son parecidos a los que conocemos, pero algo diferentes. Vamos a verlos. Lo primero, vamos a importarlo, como habíamos visto. Import NumPy as NP y una vez importado vamos a ver qué tipos de datos tiene. Vemos que si creamos un array de números enteros, el tipo de dato ya no es int, ahora es int64. De la misma forma, si creamos un tipo array con valores decimales, vemos que ya no es float, sino que es float64. Y si comprobamos que int64 es lo mismo que int, vemos que nos retorna false, porque no es lo mismo. Vamos a ver cómo realizar operaciones matemáticas entre arrays. Vamos con lo más sencillo, la suma y la resta. Vemos que para sumar dos arrays podemos hacerlo simplemente con el símbolo más o con la función numpy.add y le pasamos los dos arrays a añadir. Vemos que el resultado es el mismo y en cuanto a tiempo es bastante similar. Para restarlos lo que hacemos es o ponemos un menos o con la función numpy.subtract. Hay que tener en cuenta que estas operaciones se aplican elemento a elemento. Para multiplicar y dividir elemento a elemento podemos o usar el asterisco o usar la función numpy.multiply. Para la división, como sabíamos, podemos usar la barra y ahora también NumPy nos ofrece una función divide que divide un array respecto a otro elemento a elemento. Vemos que los resultados son los mismos. Para hacer la raíz cuadrada de cada elemento podemos hacer numpy.sqrt y nos devuelve el resultado de la raíz cuadrada de cada uno de los elementos. Vamos a ver cómo podemos vectorizar funciones y de esta manera no tener que usar for. Vamos a ver en qué caso puede ser útil. Lo primero, vamos a crear una función que si a es mayor que b nos retorna la suma, si es menor nos retorna la resta y en el resto de los casos, es decir, si son iguales, nos retorna 0. Vemos que si quisiéramos aplicar esta función sobre dos arrays, vamos a definir por ejemplo estos dos arrays, pues tendríamos que, utilizando un for, ir aplicando la función a cada uno de los valores de los dos arrays. Vemos que si lo ejecutamos, aplica la función correctamente. Sin embargo, podemos hacerlo más eficiente. ¿Cómo? Pues utilizando el decorador numpy.vectorize. Con este le otorgamos un comportamiento distinto enfocado al procesamiento de arrays. Si lo ejecutamos y decoramos la función, ahora podemos llamar a la función directamente con los dos arrays. Y vemos que, además de más rápido, que es casi el doble de rápido, el código es mucho más sencillo. Vamos a ver algunos métodos útiles para trabajar con arrays. Vamos a empezar por la suma. Vamos a crear un array A que tenga todos estos elementos. Si queremos sumar todos los elementos, hacemos a.sum y nos devuelve la suma. Para calcular la media, hacemos a.min y vemos que la media de todos los elementos es 5,5. Para calcular la mediana, utilizamos numpy.median y la realizamos sobre la variable a. Y si lo ejecutamos, vemos que la mediana es de 6,5. Para calcular la desviación estándar, hacemos a.std y para calcular la varianza, hacemos a.var. Si queremos obtener el mínimo, hacemos a.min y al contrario, si queremos obtener el máximo, hacemos a.max. Vemos que efectivamente el valor mínimo es -11 y el máximo es 12. Para obtener el índice
del valor mínimo y del valor máximo, ejecutamos a.argmin y a.argmax. Es decir, nos está diciendo que el mínimo está en la posición 10. Tenemos que tener en cuenta que cuando lo aplicamos sobre un array de varias dimensiones, es como si combinara todos los elementos en un único array. Hemos dicho que estaba en el índice 10, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Efectivamente, el mínimo es menos 11. Para obtener el índice del valor máximo, hacemos .argmax y vemos que nos dice que está en índice 1. Si vamos al array 0, 1, vemos que efectivamente es 12. Para hacer una suma acumulativa, es decir, vamos sumando los valores y retornando la suma, se hace con .cumSum. Vemos que nos devuelve 1 y 13. El primer valor es 1, si le sumamos 12 es 13, si le sumamos 3 vemos que es 16, etcétera, etcétera, etcétera. Va sumando consecutivamente los valores. Lo mismo podemos hacerlo, pero en lugar de sumando, multiplicando con .cumprod. Y vemos que así lo va haciendo. 1 por 1, 1. 1 por 12, 12. 12 por 3, 36, etcétera, etcétera, etcétera. Para ordenar los elementos de un array, usamos a.sort. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que al hacer esta operación no nos devuelve un array, sino que aplica el orden al array existente. Si hacemos a.sort y volvemos a mostrar a, vemos que nos lo ha ordenado y este 11 lo ha puesto el primero dentro de su lista. Hay que tener en cuenta que cuando hace el orden y tenemos un array de múltiples dimensiones, va a hacer el orden sobre la dimensión más pequeña. Es decir, vemos estas listas, cada una de estas listas es sobre las que va a ir haciendo el orden. Y vemos que aquí, esta última, nos había puesto menos 11 el primer valor. Para obtener el mismo array, pero en valor absoluto, aplicamos numpy.fapps y le pasamos el array. Y de esta forma nos convierte todos los valores a valor absoluto, es decir, en positivo. Y vemos que ahora el 11, que era menos 11, lo ha puesto en positivo. Para redondear los valores tenemos tres métodos, al igual que con el paquete math. .fail para redondear hacia arriba, .float para redondear hacia abajo y .round para el redondeo normal. Para obtener los valores únicos de un array, vemos que aquí definimos un array B que tiene estos valores y vemos que tanto el 4 como el 7 se repiten más de una vez. Si queremos los valores únicos, llamamos a numpy.unique y le pasamos el array. Si lo ejecutamos, nos devuelve un array con los valores únicos. Para comprobar si un elemento está presente en un array, utilizamos esta función numpy.in1d. Del primer elemento le pasamos lo que queremos comprobar y de segundo el array donde queremos comprobar si se encuentra. Si le paso un 2 al array B, nos devuelve que true, porque efectivamente hay un 2. También podemos pasarle una lista con varios elementos y va a comprobar uno a uno si existen o no dentro del array y nos retorna un array de valores booleanos con el resultado. En este caso, si le llamamos con 2 y 3, vemos que nos devuelve true los dos parámetros. ¿Por qué? Porque en B hay un 2 y hay un 3. Si queremos filtrar un array, una forma de hacerlo es utilizando where. Vamos a ver cómo funciona. Si llamamos a numpy.where, como primer parámetro le pasamos una condición. En este caso, quiero donde se cumpla que B, hay que tener en cuenta que este B lo va a tratar elemento a elemento, pues donde cada elemento sea mayor que 6. De segundo parámetro, le tenemos que pasar qué queremos que nos devuelva en caso de que se cumpla la condición, y de tercer parámetro, lo que queremos que nos devuelva si no se cumple. Vemos que si lo ejecutamos así tal y como está, donde el valor es mayor que 6, nos ha puesto un 0, y donde no, nos ha devuelto el valor. Si queremos que, por ejemplo, en caso de que no se cumpla la condición, nos ponga un menos 1, y lo ejecutamos, vemos que nos devuelve un menos 1 en todos los valores que no cumplen la condición.
Por último, vamos a ver cómo hacer permutaciones. Si utilizamos numpy.random.shuffle y le pasamos b, lo que hace es, sobre el objeto que le hemos pasado, modifica las posiciones de manera aleatoria. Es decir, nosotros habíamos definido b con el siguiente orden. Si utilizamos shuffle sobre b y volvemos a mostrar b, vemos que nos ha reordenado los elementos de manera aleatoria. Hay que tener en cuenta que este shuffle no nos devuelve un objeto, sino que lo aplica directamente sobre el array. Otra función útil para hacer permutaciones es, por ejemplo, numpy.random.permutation, que lo que hace es generar un array como hacía la función arrange, es decir, números desde 0 hasta un valor que le indiquemos, pero a diferencia de arrange, nos devuelve los elementos desordenados. Vemos que si lo llamamos con 15, nos devuelve valores de 0 hasta 14, pero esta vez desordenados. Y hasta aquí la segunda parte de NumPy. Dentro de esta librería hay muchísimas más funciones y más características a explorar. Sin embargo, estas son las más básicas y las que posiblemente más necesitéis. Como siempre, si os ha parecido interesante el vídeo o tenéis alguna duda y queréis saber algo más acerca del tema, dejadmelo en los comentarios. Además, os dejo el enlace a los documentos en la descripción y como siempre, hasta la próxima.